concepto central que veremos será el de unidades. Comenzamos con una cita del filósofo Paracelso que dice que solo la dosis hace al veneno. Imaginen que alguien les dijera que beber agua es perjudicial, es imposible de pensar. El agua se compone de dos moléculas de hidrógeno, una molécula de oxígeno. Sin embargo, si cambiamos esas proporciones en nuestro cuerpo y tenemos un exceso de oxígeno, ese exceso de oxígeno oxida la sangre. Y si tenemos un exceso de hidrógeno, ese hidrógeno nos daría acidez. Entonces, con este ejemplo queremos significar el concepto de las unidades. Un número adimensional en física y en química, pero en física fundamentalmente, no va a significar de nada, podemos perder la referencia de lo que estamos hablando o de lo que queremos significar. Veamos otro ejemplo donde, por ejemplo, nos están pidiendo el diseño o que dimensionemos las vigas para un galpón común de estructuras de chapa y acero. Entonces, es una de las vigas más comunes comercialmente y nosotros, luego de nuestro diseño matemático, como vemos en la siguiente imagen, definimos que tenemos que comprar ese tamaño de viga. Entonces, luego le decimos a nuestro supervisor, sí, fue un error de unidades, eran 100 centímetros en lugar de 100 metros. Se imaginarán el costo que significa reprocesar, retrabajar y el desperdicio y nuestro futuro laboral puede estar comprometido. Entonces, con esos dos ejemplos intentamos que signifiquen la importancia de las unidades y a su vez de las conversiones, que ya veremos de qué se trata. Los cuatro conceptos básicos para la física en general es el espacio, el tiempo, la masa y la fuerza. El espacio es el dónde, el tiempo es el cuándo, cuando está ocurriendo, la masa es lo que recibe la acción y la fuerza es propiamente la acción dicha. Estos cuatro principios serían solamente números adimensionales y perderían de decir, es una masa o es una longitud, si lógicamente no tuvieran la unidad asociada. El sistema casi mundialmente adoptado, porque es todo el mundo a excepción de Estados Unidos, que adopta las unidades del sistema internacional, tiene al metro como una medida de la longitud, al kilogramo para medir la masa, y al segundo para medir el tiempo. Existe, como habíamos dicho, el sistema que utiliza Estados Unidos, que utiliza el pie, la libra y el segundo para las mismas unidades. Pasamos al tema de las conversiones. Lógicamente, para convertir dos unidades tenemos que estar hablando de la misma vuelta a lo mismo. O sea, no importa el número, sino la unidad. Entonces, para convertir de metro a centímetro, estamos justamente tratando de hablar de las mismas unidades. Eso es lo importante, y aunque parezca que no viene el caso, que no fuera importante señalarlo, la mayoría de las complicaciones o los errores matemáticos luego en el desarrollo de cualquier operación matemática en física proviene de olvidarse o confundirse las unidades. Los invito entonces ahora a realizar la actividad y nos vemos a la vuelta con algunas claves de respuesta. Acá podrás observar las claves que te guiarán en la resolución de la actividad presentada. Si hiciste algo similar a lo que se ve en pantalla, seguramente has resuelto correctamente la actividad.
Muy bien, vamos ahora al concepto central de fuerzas. El mejor ejemplo de una fuerza es la medida con la que podemos empujar un cuerpo, una heladera, un auto. Una definición más apropiada para este tipo de materia es una fuerza aplicada que genera una interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su entorno. Vemos ahí una pequeña imagen de un hombre empujando un bloque. Entonces, siempre que nos referimos a la fuerza, nos estamos refiriendo a la acción que un cuerpo ejerce sobre otro. La fuerza también vamos a ver es un vector y como tal, como característica entonces del vector, tiene una magnitud, una dirección y un sentido. O sea, importa hacia dónde estamos haciendo la fuerza, además de el valor adimensional que esa fuerza tiene. Para comenzar a interiorizarnos en el concepto de fuerzas, vamos a ver un ejemplo muy simple. Una locomotora, un juguete de nene con una cuerdita en la punta de la locomotora, en la trompa, donde nosotros empezamos a empujar esa cuerdita para empezar a mover la locomotora. Vamos a identificar las fuerzas y cómo actúan. La primera fuerza que viene a la mente por sentido común es el peso de la propia locomotora. El peso se coloca vamos a ver también, se coloca en el centro de gravedad del cuerpo y obviamente el peso está apuntando hacia abajo porque es la masa de ese cuerpo por la gravedad de la Tierra. La fuerza que nosotros estamos haciendo va hacia la derecha, en este caso, no importaría cómo, y es una fuerza externa que acá hay una salvedad que quiero hacerles, porque en algunos ejercicios van a empezar a pedirles la tensión de la cuerda que soporta tal o cual cuerpo. La cuerda puede estar suelta o sin hacer fuerza y cuando nosotros empezamos a hacer fuerza, lógicamente la cuerda se tensa. Cuando en el instante en el que nosotros estamos haciendo la fuerza y esa cuerda está lo suficientemente tensa, pero aún no empezó a mover la locomotora, cuando nosotros vencemos con una infinitesimal aumento de fuerza, empezamos a mover, en ese instante previo la fuerza que nosotros estamos haciendo está compensada por la tensión. Eso es para que luego tengan presente que esa fuerza es la tensión de esa cuerda. Es una salvedad que les va a servir más adelante. Otra fuerza que se opone al movimiento de la locomotora a que inicie el movimiento es la fuerza de rozamiento, que es la fuerza de fricción que se ejerce entre las ruedas, en este caso, de la locomotora, pero es todo lo que se opone, el contacto entre el cuerpo y la superficie sobre la que está apoyada, y está en dirección siempre opuesta a la fuerza que intenta hacer el movimiento. Y luego está la normal, que ven ahí que en este caso también es vertical, coincidente con el peso, y es vertical porque siempre forma, por eso se llama fuerza normal o perpendicular, siempre forma 90 grados con el ángulo, en este caso es 180, pero con el ángulo de la superficie en la que está apoyada el cuerpo o la locomotora en este caso. Hecho todo el concepto de fuerzas, bueno, ¿cómo pasamos al desarrollo matemático? Si está en el equilibrio, que es lo que generalmente le piden todos los ejercicios, es, bueno, si está en el equilibrio, todas las fuerzas en el eje X del movimiento es 0, y en el eje Y también, porque ni se hunde ni flota. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje X, vamos a ver que hacia la derecha, si nosotros hicimos el eje de coordenadas más X hacia la derecha, la fuerza es positiva, la fuerza menos la fuerza de rozamiento que se opone a ese desplazamiento es igual a 0. Y en el eje vertical, en el eje Y, tenemos que más n, porque hemos hecho el eje de coordenadas más y hacia arriba, más n menos p, también es 0 porque estamos en el equilibrio. Eso es identificar las fuerzas y poner un eje de coordenadas para luego desarrollar matemáticamente con los datos que tengamos, las incógnitas que nos piden. Fíjense la próxima imagen y ahora hemos complicado un poco la situación. La locomotora está en un plano inclinado, el grado de inclinación es alfa respecto de la horizontal del piso y también estamos haciendo una fuerza para intentar moverla. Veamos primero entonces las fuerzas, a ver si cambiaron y luego vamos al desarrollo matemático.
el peso sigue siendo sigue siendo vertical, y eso no cambia porque ni la fuerza de gravedad ni la masa cambió. La fuerza, nosotros decimos que es normal al plano, entonces no tiene ningún ángulo, y la fuerza de rozamiento, como habíamos dicho, estaba en el plano. Entonces, lo único que cambia es la fuerza normal. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que tiene un ángulo de 90 grados siempre con respecto al plano. Entonces, eso varió. ¿Cómo lo desarrollamos matemáticamente? Tenemos dos opciones. La forma más fácil es poner el eje de coordenadas x, y con la misma inclinación del plano. Como ven ahí en la imagen, entonces, la fuerza que estaba paralela al plano está en el mismo eje y la fuerza de rozamiento queda en el eje. Con eso yo me evito de empezar a jugar con los ángulos y a empezar a complicarme matemáticamente. Vemos entonces, el concepto no cambia, en el equilibrio del sumatorio de fuerzas en x y en y es igual a 0, entonces vemos que la fuerza hacia la derecha menos la fuerza de rozamiento, eso sin ángulos, menos la descomposición del peso, vean que el peso tiene una componente en y y una componente en x, menos esa P de x es igual a 0. Esa P de x tiene un ángulo, entonces ahí ven cómo ingresa el coseno de alfa, que es el cateto opuesto que estamos representando. Y por otro lado, en el eje de y, hacemos lo mismo. La normal está en el eje, entonces es la normal menos la componente en y del peso, la normal menos P de y es igual a 0. En esta filmina vemos la solución más complicada. Mantenemos el x e y, el eje coordenado, igual, y entonces vemos cómo tenemos que decomponer muchas más fuerzas, y entonces el desarrollo de la sumatoria de fuerzas en x, en y, pueden ver en el ejemplo cómo se complica más. Cada uno elige, el punto es buscar la solución más favorable y que tenga menos probabilidades de error matemático. Ahora los invito a realizar la siguiente actividad y nos vemos a la vuelta. Acá podrás observar las claves que te guiarán en la resolución de la actividad presentada. Si hiciste algo similar a lo que se ve en pantalla, seguramente has resuelto correctamente la actividad. Muy bien, vamos ahora al concepto central, que es el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre básicamente es tomar el cuerpo en estudio, tratar de ver las fuerzas que están actuando sobre él, para luego quitar ese punto, ese cuerpo, y centralizar en un punto, que es el centro de gravedad de ese objeto, todas las fuerzas allí aplicadas. Un ejemplo gráfico y sencillo es una locomotora subiendo un plano inclinado. Tiene una fuerza hacia la derecha, que es la que nosotros estamos realizando sobre una cuerda para que suba. La normal, que tiene siempre 90 grados respecto del plano. Una fuerza de rozamiento, lógicamente por las ruedas y los rieles, y un peso. Esa fuerza de rozamiento, ustedes saben, está en la rueda, y la fuerza está indicada en la punta de la trompa de la locomotora. Conceptualmente, haciendo ciertas salvedades, como que el cuerpo es homogéneo, la densidad es homogénea, pero son simplificaciones que son necesarias en esta etapa del desarrollo matemático, podemos juntar todas esas fuerzas en el centro de gravedad de la locomotora, quitamos la locomotora y entonces simplificamos, solamente quedan 3 o 4 o las fuerzas que estén actuando sobre este cuerpo en particular. El concepto general con un ejemplo se entiende mejor, pero siempre hay que hay que evitar las fuerzas de acción y de reacción, hay que poner una sola. Recuerden, si no, la fuerza de acción se complementa con la de reacción, entonces esa fuerza estaría eliminada y sería erróneo.
vean un caso complejo como definir dónde está el centro de gravedad o la fuerza que actúa sobre una estructura de 60 metros por 25 de ancho, como el ejemplo del galpón. Simplemente podemos ir seccionando, lógicamente por sectores, el dibujo, el mapa. Si no, imaginen que nunca podrían hacerse el centro de gravedad de un edificio. Entonces, vamos haciendo de apartes y luego con estos diagramas de cuerpo libre es mucho más fácil operar que con el todo. Vemos ahí por último un ejemplo bien gráfico de una corredora iniciando su carrera. Tiene su peso lógicamente siempre vertical y la fuerza ahora en este momento ella está inclinado por el avance que está realizando. Entonces esa descomposición es el diagrama de cuerpo libre. Es así de sencillo y de práctico. En la siguiente filmina tienen varios ejemplos de composición y de descomposición de ejemplos comunes, como un auto subiendo un plano, como vimos recién, o poleas, cómo actúan las fuerzas, o roldanas. Son ejemplos prácticos, pero a la vez de sencillos, efectivos para esta etapa del desarrollo del capítulo. Los invito ahora a realizar la siguiente actividad. Nos vemos a la vuelta con algunas claves de respuesta. Acá podrás observar las claves que te guiarán en la resolución de la actividad presentada. Si hiciste algo similar a lo que se ve en pantalla, seguramente has resuelto correctamente la actividad. Muy bien, alumnos, comenzamos con el concepto central, que es máquinas simples. Las máquinas simples son sencillamente instrumentos que nos permiten transmitir nuestra fuerza. Las máquinas simples están en nuestra vida por doquier y desde hace años. Verán ahí un dibujo de los egipcios moviendo con máquinas simples todas las piedras con las que realizaron las pirámides. Algo tan simple como la rueda es una máquina simple porque gira sobre un eje, entonces permite mover algo tan pesado como un auto o como una moto de 300 o 400 kilos, un auto de 1500 kilos, que nosotros no lo podríamos empujar. Cuando está puesto sobre 4 ruedas, nosotros relativamente lo podemos mover con nuestra fuerza. Así que sirve para desplazar objetos. Una polea, como ven ahí, sirve para izar objetos. Hay veces los objetos no son incómodos, no son tan pesados, sino que son incómodos de levantar, entonces sirve para realizar nuestro trabajo más fácilmente. La palanca, para levantar, mientras más larga sea la palanca, más fuerza, más transmisión de fuerza, y un plano inclinado, como estábamos viendo ahí en el ejemplo, que es una manera de elevar, o como vimos con el ejemplo de los egipcios, es mover un peso en múltiples etapas, se hace más liviano que levantarlo verticalmente. ¿Qué ventajas tienen entonces las máquinas simples si es que al trabajo lo realizo igual? Bueno, lo que estábamos sugiriendo recién. Con una polea yo hago un movimiento simple y estoy izando, por ejemplo, en la construcción, los habrán visto alguna vez, izan ladrillos o baldes con cemento desde el piso hasta el segundo, tercero, 10.º piso con simplemente un movimiento de una correa. Otro ejemplo, habrán alguna vez pinchado la goma de un auto y han tenido que poner el gato hidráulico del auto. Está bien, son 1000 vueltas que tenés que hacer con el gato, con la manivela, pero
con esos movimientos estamos levantando nuevamente 1500 kilos, que de otra manera sería imposible. Entonces, ¿para qué sirven y cuál es la ventaja? Realizar la fuerza, la misma fuerza, de una manera más fácil para nosotros. Algunos ejemplos de máquinas simples, como que lo están viendo ahí, se dividen en géneros, primero, segundo y tercer género. Ahí están los ejemplos, ya lo vamos a ver. Otra pregunta que es siempre muy común, bueno, si no aumenta mi fuerza, ¿cuál es el sentido de utilizarlo? Y es lo que acabamos de decir, ¿visto? De otro modo, es una manera de que nuestra fuerza sea menos fatigosa para nosotros, realizar la misma fuerza y sea provechoso para el desarrollo final. Ven ahí unos ejemplos de fuerza de primer género, como puede ser una pinza o un sub y baja. ¿Por qué? Porque tenemos la fuerza y la reacción en distintos lados del punto de apoyo. Si tenemos los dos lados, la fuerza y la reacción en el mismo lado, es el de segundo género, el ejemplo más práctico es la carretilla. Y si tenemos una palanca de tercer género, como la pinza para agarrar, es donde nosotros hacemos la fuerza y la reacción se genera en el extremo. Muy bien, luego de haber repasado algunos conceptos, estamos en condiciones de generar un cierre de este capítulo con una actividad práctica integradora que los invito a hacer, así que éxitos.